Finalmente, el Congreso despachó la ley de presupuesto para el 2013. Una discusión que, como es costumbre, tuvo sus complicaciones, pero en esta ocasión hubo fuegos cruzados bastante importantes desde la oposición, también desde el gobierno. Queremos ver estas dos áreas, la discusión política que se da, pero también con qué presupuesto nos encontramos para el próximo año. Por eso, qué mejor que conversar en esta ocasión con el diputado y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Ernesto Silva. Diputado, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Bueno, vamos con primero analizar un poco el presupuesto. No tenemos mucho tiempo, así que podríamos ir partida por partida, pero es más complicado. Primero, ¿cuál es su visión respecto al presupuesto el proyecto que presenta el gobierno y finalmente cómo queda tras la discusión? A mí me parece que el presupuesto que entra al Congreso es prácticamente el mismo que sale. Los cambios que hubo en la discusión tienen mucho más que ver con un tema de consigna y con temas muy puntuales, pero si uno mira en primer lugar cuál es el nivel de aumento del gasto público, en eso no hay un cambio. Y hay un aumento de un 4,8%, que es un aumento relevante, pero moderado al mismo tiempo. Estaba dentro también de lo que se había establecido. Exactamente. En segundo lugar, desde el punto de vista de las prioridades, este es un presupuesto que por primera vez tiene al Ministerio de Educación y en general al área de educación, porque no todos los recursos están en el Ministerio de Educación, como la prioridad central, desplazando al Ministerio del Trabajo. Y desde ese punto de vista creo que hay una señal que es consistente con el ambiente de priorizar más los recursos en educación para enfrentar demandas de calidad. Diputado, le pregunto, ¿es correcto llevar justamente a esta prioridad del tema de educación, más que nada porque claramente ha sido el tema en términos políticos, en términos sociales, en términos de movilizaciones también? ¿Es correcto destinar gran parte de los recursos a educación? Depende en ¿Por qué. este contexto? Depende en qué. Si es que lo que hubiera sucedido es que los recursos se hubieran destinado especialmente o solamente a la educación superior y a beneficiar a los alumnos que marcharon, yo habría estado muy en contra. Pero no es eso lo que ha sucedido. Acá lo que hay es un aumento muy significativo de recursos para ítems muy fundamentales desde la infancia muy temprana. Se aumentan de manera relevante los cupos para sala cuna. Se aumentan de manera relevante los cupos para pre-kinder y kinder, o sea, la etapa preescolar. Se hace un aumento en la subvención escolar y recursos para ello, que por lo tanto van orientados a mejorar la calidad. Por lo tanto, yo te diría sí, yo creo que está bien lo que se ha hecho. Estaría mal si todos los recursos fueran desviados, por así decirlo, a ir a premiar a los grupos que más protestaron. A más bien a la educación superior y secundaria. Exactamente. Y dentro de la educación superior hay ciertos grupos que son los que más lloran o reclaman versus los que eventualmente lo necesitan. Y desde ese punto de vista, a mí me parece bien que se priorice el tema de educación y me parece razonable la manera que se estableció la asignación de recursos dentro de ello. Creo que desde ese punto de vista, si uno mira entonces la globalidad del presupuesto en aumento del gasto, creo que es razonable, la priorización también es adecuada. Y yo siempre quedo con una sensación un poco amarga de que no tuvimos la oportunidad de discutir con toda la profundidad que se requería en esta ley de presupuesto cómo mejoramos la gestión del gasto público. Y se centra mucho el debate en la consigna de la publicidad o difusión, del Fondo Social Presidente de la República o de la educación municipal, como temas muy específicos que a veces nos impiden ver el trasfondo de lo que podemos decidir. ¿Es un tema pendiente el punto de gestión? Yo creo que cuando se presenta el presupuesto se entregan ciertos documentos que son muy relevantes. El proceso presupuestario parte con la presentación del estado de la hacienda pública, que lo que hace es que te muestra cuáles son la proyección de ingresos y gasto y la sostenibilidad del cuánto país. Se tiene, cómo se gasta y cuánto se gasta. Exactamente. Y cómo vienen los ingresos hacia el futuro y qué compromisos hay adquirido. También se presenta el informe de finanzas públicas. Y junto con el informe de finanzas públicas se presenta también la evaluación de los programas de gobierno que han sido sometidos a evaluación. Es costoso hacer evaluación. Demanda recursos, no siempre se tiene toda la información. Pero hay buena información para tomar decisiones. Yo siento que nosotros necesitamos vincular cada vez más los resultados de la evaluación con la asignación de los recursos. Creo que todavía solamente la asignación. Exactamente, creo que todavía hay un vínculo débil entre la evaluación de cómo funcionan los programas públicos y los recursos que les asignamos. ¿Por qué? Porque hay mucha presión a veces de grupos o de parlamentarios por tratar de simplemente mantener recursos en ciertos programas aun cuando no estén cumpliendo el propósito o estén bien evaluados. Ahí siento que hay una tarea pendiente. Y otro ejemplo, también donde noto que podríamos mejorar. En la subcomisión de presupuesto, en una de ellas, se rechazó en un momento el presupuesto de impuestos internos, de aduana y tesorería. Así es. Después eso se revirtió y se aprobó.
no habían argumentos para rechazarlo. Lo que sucedió es que fueron los gremios a reclamar que le estaban quitando horas extras y que faltaban compromisos adquiridos en el tiempo. Entonces se utiliza un instrumento como la ley de presupuesto para hacer presión en otros temas. Y lo que había de trasfondo, y esa es la verdad, es que Impuestos Internos estaba siendo más eficiente, recaudando más con menos esfuerzo. Y por lo tanto eso es algo que hay que celebrar y valorar en vez de reclamar. O sea, falta esa gestión más también en optimizar en qué se están destinando los recursos y cómo se deben, un poco para resumir. Yo diría sí, y de hecho el ejemplo más concreto es que cuando se produce la crisis y está el gobierno Bachelet con Andrés Velasco en el Ministerio de Hacienda, hay un aumento en el gasto público de 9.000 millones de dólares producto de la crisis que se queda pegado. Se queda pegado como algo que debe haber sido quizás puntual de un momento, se queda permanente. Y eso hizo que en un momento el gasto público el presupuesto representara casi un tercio o un poquitito menos del producto. Y por lo tanto yo sigo creyendo que más que demandar más recursos todavía tenemos una oportunidad muy grande para hacer más eficiente el gasto, para que nosotros logremos de verdad que la ciudadanía se beneficie directamente de los recursos. Y eso nos hace pensar cómo podemos gastar mejor. Yo creo que nos faltan más horas hombre y mujer dedicadas a cómo gastamos mejor y cómo llegamos y mejoramos la calidad de la educación, la prestación en salud, la disminución de la delincuencia, etcétera, que necesariamente discusiones solamente ideológicas sobre si hay que destinar un peso más a la educación municipal o a la particular subvencionada, o si hay que limitar o no el gasto en publicidad o difusión, como fue lo que copó la discusión presupuestaria de este año. Una discusión que todas las discusiones presupuestarias son bastante álgidas en varios puntos, es parte del proceso, como se podría decir, pero esta tuvo algo en particular porque desde el mismo gobierno los representantes de los ministerios salieron a ejercer una presión importante en vía pública, por así decirlo, para que justamente se aprobaran algunas partidas que estaban pendientes, un fuego cruzado también en que la oposición estuvo bastante fuerte. Esto es, no lo quiero llevar a decir si es positivo o no, es parte del proceso, pero ¿esto se puede evitar? Porque finalmente la señal de gobierno fue bastante fuerte y también fue bastante criticada. Yo creo que el proceso presupuestario se está transformando en un proceso frenético. Yo creo que hicieron muy bien los ministros al salir a decir que era insólito que la oposición estuviera rechazando todo lo que se llamaba la partida de bienes de consumo, todo el subtítulo 22. Quizás también para que la gente lo pueda entender, la Concertación no quería que hubieran gastos en publicidad de cualquier manera, para lo cual decidió rechazar todos los gastos de bienes y consumo. Entre ellos las partidas de trabajo, por ejemplo. En 4 ministerios, en trabajo, en salud, en educación, algún otro que no me acuerdo. Y si no me equivoco, más que eso. Y el efecto que tenían en salud, por ejemplo, era para evitar que hiciera publicidad el gobierno. Lo que la Concertación hacía al votar en contra era evitar que se pudieran comprar medicamentos, evitar que se pudieran comprar vacunas, evitar que se pudieran movilizar o transportar las ambulancias por falta de consumo, que se pudiera pagar la cuenta, etcétera. Llegaba a un absurdo. Entonces, yo creo que no se puede hacer acción política desde el absurdo. O sea, no por doblarle la mano a un gobierno se puede estar dispuesto a rechazar cualquier cosa en un presupuesto. Creo que falta razonabilidad. Y tampoco se entiende, y creo que termina siendo algo muy extraño, que estemos una pelea monumental durante 1 mes y medio y en 2 minutos se transforme esto en un gran acuerdo. La gente no lo entiende. Pero la crítica que vino de la gente también fue más que nada por la señal, en el minuto en que se daba, porque cuando se generaba esta pauta de prensa de los ministros, al mismo tiempo habían 2 ministros que estaban en plena discusión y de hecho la oposición habló justamente de eso, que los ministros de Hacienda y el ministro de la también estaban en una posición distinta a la que sucedía aquí en Santiago. Estaban exactamente en la misma. Si uno mira las declaraciones del ministro Larraín en esos días, dice que la Concertación está cometiendo una irresponsabilidad enorme y que espera que asuma su responsabilidad y cambie actitud. ¿Significa eso que no tiene que conversar ni tratar de buscar puentes para generar acuerdos? No, no significa eso. Pero en eso la línea del gobierno fue una, en todo el actuar, que fue decir que rechazar los presupuestos como lo estaban haciendo era una actitud irresponsable, equivocada, y tanto fue así que la reacción de la Concertación fue muy rápida para cambiar en pocos días. Y yo estoy contento además que el gobierno haya tenido la disposición a seguir conversando, porque lo que no puede terminar pasando es que por diferencia, y vuelvo al inicio de nuestra conversación, por diferencias en pocos temas, tengamos al país políticamente detenido. Cuesta avanzar en otros proyectos de ley, se desgastan las relaciones, se genera mucha tensión, se generan expectativas en la ciudadanía por simplemente algunos gustos, algunos de fondo y otros que están basados más en la consigna que en los argumentos.
Perfecto. Diputado, muchas gracias por esta entrevista y por supuesto nuevamente invitado para hablar de otros temas que van a ocupar la agenda ya pensando en el 2013. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes ya los dejamos invitados por supuesto a una nueva entrevista aquí en DFTV.